Yo, Adriana, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Julio? Buenas tardes. Hola, Caro. Que tengan muy buena semana todos. Pues todavía un poco tristes, la verdad, con esta noticia de Helguera, pero pues aquí estamos ya en este programa, Julio. Sí, gracias, Adriana. Carolina Rocha, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Julio? Muy contenta de saludarte a ti, a Adriana, a extrañar a Elisa. Y pues sí, diciendo que hay veces que uno siente que hay vacíos que no se pueden reemplazar, Julio. Y fíjate que yo me quedé un poco con la sensación como cuando perdimos a Monsiváis, Ujú. como el verdadero cronista de México desde una perspectiva completamente social, una narrativa irredenta, un personaje por sí mismo. Y decía así, ¿qué van a hacer de las páginas del Universal, en este caso de la jornada, Ujú. sin, sin alguien que significa tanto, que podría ser el único motivo por el cual tú tomas ese diario? Para mí, ese era Helguera, yo no lo conocía personalmente, Ujú. pero para mí era una religión ver su caricatura en la jornada o en el Twitter, porque ahora ves que uno ya Ujú. Sí, sí. encuentra otras formas de ver. Y entonces digo, ¿quién puede llenar ese vacío de inteligencia, de mensaje, de crítica, de dibujo y de postura? Porque Ujú. tenía una postura. Y yo confío en las personas que tienen una clara postura, porque quiere decir que saben dónde están parados en la vida, que no tienen miedo de decir dónde están parados en esta vida y no te van a mentir respecto a lo que piensan. Eso nos hace falta mucho en México, ahora con eso de que todos somos objetivos. Y digo, quién sabe quién sea un objeto. Pueden ser el objeto de alguien, ¿verdad? Cuando uno está a la venta. Pero si ese no es tu caso, no eres objetivo, porque objeto no eres sujeto. Y mira, hasta mis perros tienen opinión, mi querido Julio. Entonces, yo sí estoy triste, muy triste en ello, pero me gustaría mucho más escucharlos a ustedes, que lo conocieron tanto y que nos pueden ayudar a entender este personaje, el monero, el público, y qué es lo que llevaba a este monero a ser tan bueno. Tenía que haber un ser humano espectacular para llegar a ese resultado en el trabajo. Perdón, gracias, Carolina. Sobre este tema, Adriana Buentello, ¿cuál es tu reflexión sobre, pues, sobre Helguera, sobre su obra, sobre lo que nos deja, el vacío o el llenado de todo lo que aportó y todo lo que sucedió? Y bueno, también luego me gustaría preguntarle a Carolina, igual que lo hago contigo, Adriana, pues la opinión sobre esas reacciones tan rudas, soeces, desproporcionadas que se dieron tratando de desacreditar la figura de Helguera. Por favor, Adriana Buentello. Bueno, prepárense porque voy a agarrar toda la hora, ¿eh? A ver. Ah, bueno, Agárrala, agárrala, no la sueltes. No, adelante. yo lo que quiero comentar, bueno, yo lo conocí en un par de ocasiones, digo, no era a lo mejor una persona tan cercana o tampoco podría yo vanagloriarme de que fuera yo su amiga. Yo creo que fui parte también de estos mexicanos que fuimos formados políticamente con pues una escuela de la caricatura que empezó con pues principalmente con Ríos. El Fisgón, que a mí me parece que pues incluso ha llegado a superar al maestro en la materia didáctica con tantos libros que ha escrito, pero yo sí creo que lo que impactó y lo que cimbró el fin de semana, al principio yo todavía estaba como cuando dio la noticia Luis Hernández Navarro a través de su cuenta de Twitter, porque además mi mamá fue la que me mandó un mensaje y yo dije, no, eso es una fake news, o sea, Uh -huh. seguro, o sea, no tiene de dónde un hombre tan joven y que sea tan fuerte, pues no tenía como de dónde, entonces como que dije, no, mi mamá quizás sacó una fake news, empecé a buscar, a investigar, porque inmediatamente pues mi mamá y yo estamos en comunicación, y más que mi mamá es súper fan de los chamucos, Uh fue -huh. la que de alguna manera también me introdujo a ese mundo, y pues sí, me voy dando cuenta de que la noticia parece ser cierta, pero yo todavía con el ánimo de que fuera
pues fuera a desmentirse en algún momento. Y pues la verdad es que hasta el sábado me cayó como el 20 y es como de esas bombas que son como pesadas, pero que no tienes todavía la noción de que sean ciertas o qué tan ciertas, y además cómo va impactando a un gran sector de la población. O sea, el pésame realmente de mucha gente era muy, muy sentido. Creo que es una figura importante porque como tú lo has puesto en el Twitter, Julio, el hashtag, ¿no? Artista y educador, tiene muchas connotaciones, porque además, como les digo, creo que muchos en el país tenemos una formación política gracias a estos caricaturistas que formaron además el Chamuco y que supieron, incluso me parece, transitar a la parte digital, no nada más con esta conformación ya en las redes sociales, sino incluso ya a través de su programa de los Chamucos. Yo veo que combatió a Helguera junto, por ejemplo, con Ríos, con Hernández, con Patricio, con Rapé, pues la ceguera provocada por años de desinformación y manipulación de Televisa. Eso les molesta mucho, que un trabajo además honesto, muy limitado en términos de compararme el aparato televisivo, o sea, una pluma, ¿no? Básicamente una pluma, un periódico, hayan podido quitar la venda de los ojos a millones de mexicanos, que fueron los que también en gran medida impulsaron este cambio en 2018. Y también ahí coincido con lo que comenta Caro, que pues se agradece cuando una persona es honesta ideológicamente hablando de dónde está parada, cuál es su postura. Y yo reconozco que cada vez estaba, digamos, más alejada ideológicamente quizá de las posturas del propio Helguera, que iban mucho probablemente en la defensa de este gobierno, y que sí me parece que iba mucho en la congruencia de precisamente sobre todo de esta última etapa, ¿no? Del apoyo que le dieron al presidente, pues desde sus primeros intentos por llegar a la presidencia. Pero no quita, por supuesto, el impulso educativo, didáctico, que pues en conjunto con este grupo de moneros, que a mí me parece impresionante lo que lograron juntos, pues pudieron hacer frente a un aparato mediático tan brutal, ¿no? Como son pues las televisoras, muchos medios, las concesiones, o sea, las radiodifusoras, todo el aparato estaba básicamente a los pies de estos gobiernos neoliberales. Así que yo, por ejemplo, en algún momento me llegué a preguntar también si ya estando el propio presidente López Obrador en el gobierno, pues haría algo precisamente por recuperar el espacio radioeléctrico que tienen los empresarios, las concesiones, porque pues un aparato que ha controlado el pensamiento de buena parte de la sociedad y que lo sigue haciendo también en buena medida. Pero yo recalco esta fuerza con la que lograron los chamucos particularmente, pero muchos moneros también, de poder combatir ese aparato mediático. Claro. Bien, Adriana, gracias. Carolina, en particular, ¿qué te parece toda ese aceleramiento de la polarización que se ha dado en torno a la figura de Antonio Helguera, que no es, según mi punto de vista, más que un trasladar esta división de opiniones tan fuerte que se está convirtiendo en una cascada de insultos, de descalificaciones, de groserías, y que en este caso se han reflejado en un segmento, una porción de la opinión en las redes sociales que han tratado de desacreditar de manera soez a Helguera. Pero ¿qué te parece ese mundo de confrontación pues grosera y desproporcionada que creo que se está dando en las redes sociales, Caro? Fíjate que es la primera vez que me dan ganas de irles a buscar ayuda. O sea, tener una clarísima imagen de cómo el odio es muy cercano a la rabia, a la violencia. Y me lo imaginé así de verdad, Julio. Yo no sé, me imagino que muchos de quienes te escuchan, tú, Adriana, han conocido a personas que son
violentas y que una vez que entran en un ciclo de agresión que se les detona ese chip, no tengo otra forma de llamarlo, del enojo, de la violencia, simplemente no lo pueden controlar. Quienes hemos hecho entrevistas con mujeres violentadas, te pueden hablar de parejas que están en una tranquilidad, que son lindos, que son cariñosos, pero una vez que escalan, ese peldaño que dan, luego es una escalada, es una espiral de violencia y no se puede parar. Y seguramente existen términos psiquiátricos que yo no te estoy pudiendo explicar y me da pena no poderlo hacer. Pero en este caso, de verdad es que siento lo que ocurrió. Podría yo hablar del nivel intelectual bajo, la escasa educación, o decir, bueno, es gente no muy culta, no muy congruente. Todo eso es a juicio, pues. Podría yo pensar que tal vez la preparación de Claudia Ramírez, pues no es la de un político que fue a Sciences Po en París a llenarse no sé qué tanto. Entonces, uno, pues, mientras menos sofisticado es en el pensamiento, más se deja llevar por impulsos, por pulsiones, ¿no? Como decía Platón, o sea, la víscera, uno necesita templanza de pronto para que el cerebro fluya. Entonces, el enojo les tapa las válvulas cerebrales completamente y se convierten en animales rabiosos. Un animal rabioso ya no ve ni siquiera lo que le hizo daño, lo que le dolió o lo que sea, simplemente muerde y hace daño. Y yo creo que toda esta parte de los grupos anti-Andrés Manuel, pero no anti-Andrés Manuel inteligente, porque yo creo que hay una oposición crítica que le importan las razones, que utilizan el cerebro, que no se dejan llevar por las vísceras. Bueno, este grupo, que fueron dos en particular, ¿no? La actriz Claudia Ramírez y, se me está yendo un segundo. ¿El poeta Aurelio Asiain o quién? Ah, imagínate, y poeta, Dios mío. ¿Ves? Tanto cerebro para que no sirva de nada. De él no tengo duda, del cerebro tan inmenso. Pero la razón se nubla cuando uno está envenenado. Y pon tú que el odio es peor que el alcohol, Julio. Se descocan, ya no están viendo. De verdad hay que considerarlos como animalitos heridos. Los animalitos no piensan y se dejan ir. Y yo creo que llegan a puntos donde la dignidad humana, el respeto a lo elemental, que es la vida, se va por el excusado, porque además ellos se dicen demócratas. El argumento de toda esta ala es que no soportan a la, como les dicen, chairos, chairiza, o ya no sé en qué estado estén ahora, y amloístas, o lo que tú quieras decir, porque lo que ven es una postura de gente que no tolera la crítica, que son autócratas, que son como que dictadores. ¿Quién sabe de dónde lo vieron? Porque ellos, mira, su voz se escucha, ni siquiera les dieron con un golpecito a sus cuentas. Pero son los que más quisieran que no existan voces que no piensen como ellos, son los que no les gusta la diferencia, son los que no se van a morir como Groucho Marx o como se llame, porque yo luego a mí también se me va la literatura hasta por donde Peña Nieto la dejó, pero sí soy leída, pero se me olvida. No morirían defendiendo el derecho a una persona a pensar distinto que ellos. Y Helguera no era tanto un activista como un gran cartonista, es decir, era una voz crítica de opinión elemental para nuestro país. No quiere decir que tú la quieras tener contigo, ¿no? Yo posiblemente veo los cartones de Calderón y se me pone la piel china y me da de repente una urticaria asquerosa. ¿Del Monero Calderón o de Felipe Calderón? Sí, del Monero Calderón, también del otro Calderón, pero no hablo de eso. Pero lo que te quiero decir es, pero entiendo que no piensa como yo, entiendo que este es un país donde las personas que no piensan como yo caben, y que yo lo único que quiero es que quien no piensa como yo simplemente no cometa delitos o incite a los delitos y al odio. Estos comentarios
son una incitación a vamos a terminar con todos esos que piensan así, a comparar la muerte como si la muerte fuera comparable. O sea, de verdad, a mí me dio mucha pena ajena, de verdad sentí que son personas que necesitan irse a curar de una adicción de odio que los tiene omnibulados, porque los tiene casi como, no los estoy insultando a ellos, pero casi como descerebrados, como si el cerebro desapareciera cada vez que ellos entran en el velo de ese odio. Y es irónico, porque, por ejemplo, Claudia Ramírez, si tiene una carrera, si tiene un nombre que defender, sí sabemos a quién se lo debe, ¿verdad? No sé a Epigmenio quién. Ibarra. Uh-huh. Sus únicas novelas importantes, sus únicos roles, donde dejaba de ser una modelo, que nada más era un cutis precioso, divino, una cara bellísima, que además eso tiene un mérito brutal, pues mira, mantenerte tan bella está muy complicado. Pero ella era simplemente bellísima y de pronto la agarra Epigmenio y le da unos papelones cuando estaban en la televisión azteca. Entonces, yo sí creo que ya olvídate sanar al país, con que comiencen por sanarse un poquito a sí mismos, porque podrían provocarle vergüenzas a sus familias, a sus hermanos, y yo creo que uno no puede andar exhibiendo sus miserias así nada más, Julio, hay que tomarse una píldora, no sé, es tratable, ¿no creen ustedes? Bueno, pues sí es tratable, claro que es tratable. Gracias, Carolina. Adriana Buentello, además de, bueno, lo que hemos hablado sobre Helguera, hay otro tipo de movimientos políticos a los que conviene ponerles la lupa y ponerles la atención. En particular me ha llamado la atención este movimiento en la coordinación tan poderosa y tan importante en los superdelegados estatales. Toda esta estructura de donde renunció o fue renunciado Gabriel García Hernández, quien regresa a su lugar en el Senado. Gabriel García Hernández es un hombre que tal vez no diga mucho en términos de conocimiento público, pero es un personaje muy fuerte, muy importante en la estructura de poder del presidente López Obrador. ¿Qué opinas sobre estos movimientos y la anticipada carrera presidencial que ahí va ya galopando, Adriana? Julio, nada más rápido, si me permites Sí. comentar un poco de lo que le estabas preguntando a Carolina. Sí. Yo creo que la muerte de Helguera ha sido un festín maloliente, la verdad, para todos aquellos que además, como decías muy bien ayer en tu charla astillada y también en tu columna el día de hoy, pues es un poco el trabajo sucio de personas de un tercer, cuarto, quinto nivel, que me parece interesante de analizar más allá de los impulsos que se están generando en una clase que está completamente, o en un sector que está completamente en contra de López Obrador. Me parece que recordé a incluso estas figuras como de los guaruras y los matones que contratan esos personajes de la élite que esconden las manos, eso ellos no se pronunciaron, hasta me sorprendió ver a Cartón Calderón justamente con un mensaje relativamente respetuoso, Sí. pero como sus, digamos, matones, sus guaruras, pues son los que salieron, ¿no? En estas campañas y personajes, pues muy menores que yo diría, pues en comparación con Helguera, pues no, ni Krause, pues, va a pasar a la historia en este tipo de circunstancias, bueno, menos un poeta que ni poeta, o ni la otra, ni actriz, ni siquiera sé en qué novela salga, pero bueno, yo creo que ni como tuiteros, ¿no? Ni como tuiteros van a pasar a la historia. Ya Me pasando. estaba sintiendo mala, Adriana, yo ya me sentía malvada, ya me ganaste, muy bien. No, bueno, digamos, siendo muy concretos, la verdad es que el personaje de Claudia Ramírez ha sido creo, más popular en las redes sociales por sus posturas antilopezobradoristas que por una cuestión profesional en la que se desempeña como actriz. No soy yo la quien lo dice, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que están de acuerdo en esas aseveraciones, pero bueno, indistintamente de si tiene o no una carrera en activo exitoso o no, me parece que, bueno, como ni siquiera vale la pena comparar el tamaño de un intelectual y de un artista como Helguera con pues personajes muy, muy menores, pero que sin duda vale la pena
asomarse a ver qué está sucediendo en ese ambiente, ¿no? En cómo están asusando y cómo están metiendo estos ingredientes para que la gente tenga este nivel de impulsos. Pero ya pasando al otro tema, Julio, sí, creo que me parece interesante cómo a raíz de estos cambios, y sobre todo creo que uno de los detonantes es las elecciones y lo que pasó en Guerrero. Particularmente vimos, pues yo no conocía mucho el personaje de Gabriel García, pues hasta que salió, digamos, un poco este apoyo, ¿no? Que pues me parece que notamos muchos de parte de en ese entonces secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, pues apoyando a su hermano, pero también muchas denuncias que se dieron en las conferencias mañaneras de superdelegados que estaban haciendo campañas en su favor. Yo creo que allí lo que hemos notado, por un lado, es que parecería que López Obrador está matando varios pájaros de un tiro en este reacomodo rumbo pues a esta sucesión adelantada, que me parece que se da prácticamente en todos los sexenios, y sobre todo ahorita ya a mitad prácticamente de este sexenio, pues ve para dónde pues se enfilarán los esfuerzos presidenciales. Yo creo que en este momento estamos viendo movimientos como el de la salida de Gabriel García, que como bien lo decía Arturo Rodríguez, por si se pueden asomar a su columna del Heraldo, pues habría sido también un jalón de orejas, pero también estarían estos movimientos probablemente encaminados a también sancionar el apoyo que dio Ricardo Monreal, que me parece que, bueno, es bastante lógico pensar que pues el triunfo de esta alianza, ¿no?, la pérdida de Morena aquí en la Cuauhtémoc, pues no tuviera nada que ver Ricardo Monreal. Entonces creo que está afilando en este momento el presidente pues un cambio, o está enfilando un cambio para pues ver sus baterías cómo van hacia el 2024. Y yo creo que lo que vamos a ver a continuación, Julio, van a ser más cambios importantes como pues, los adornos presidenciales, que a mí me parece que ahí están, en el caso de Gobernación, en el caso también, por ejemplo, en la Secretaría de Energía, en el caso hasta de Turismo. Bueno, hemos visto, creo que personajes que no han tenido necesariamente una trascendencia en estos 3 años, o en estos 2 años y cachito, y yo creo que vamos a ver próximamente cambios más importantes, que nos van a abrir un poco más el panorama de lo que va a pasar en el 2024, pero yo lo que sí quisiera comentar es que en el caso, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, yo no la veo todavía perdida o todavía bajada del barco. Creo que se tardaron muchísimo en correr o pedir o en sacar a Florencia Serranía. Le costó pues un montón de delegaciones, casi 10 delegaciones le costó pues ese movimiento que yo creo que a lo mejor pudo haber contenido, no digo que todas, si lo hubiera tomado la decisión prácticamente en los primeros días después del accidente de la línea 12. Bueno, ya hechos los daños, lo que me parece importante es que yo en los señales que ha dado incluso el presidente a la hora de las reuniones, veo que Claudia Sheinbaum todavía no estaría tan abajo del barco, porque hay que recordar también que Claudia Sheinbaum podría encabezar esa parte que le ha faltado a este gobierno, que es el movimiento feminista. Así que yo por ese lado, digamos que todavía no la veo bajada de esta sucesión, Julio. Gracias, Adriana Buentello. Carolina Rocha, sobre este tema, la salida del superpoderoso coordinador de los siervos de la nación, de los superdelegados, por un lado, y por otro, pues el tema de la sucesión presidencial adelantada, las cartas que se desgastan, otras que se fortalecen. ¿Cómo ves todo ese panorama, Carolina Rocha? Por ahí lo veo más que como lo está viendo Adriana, pero fíjate, yo siempre divago, no me lo permitas, Julio, conténme, porque te quiero decir 3 cosas muy concisas que creo que son bien interesantes. El enojo presidencial real después de la elección se llama Ciudad de México. No creo que esté culpando directo a la jefa de gobierno, pero sí hay cosas que hay que aclarar. Para la elección de la Ciudad de México, esa sí se encargó al superdelegado, porque era el jefe de todos los superdelegados, a Gabriel García.
que ha sido un compañero de todas las batallas de Andrés Manuel López Obrador. Ayudó en el 2006, como decía Arturo Rodríguez, creo que con él lo leí, a financiarlo cuando pierde esta elección y había que permitir que viajara por toda la República. Organiza la estructura para crear el Movimiento de Regeneración Nacional y luego se encarga de que todas las personas se incorporan y tener un padrón de Morena. Y teniendo ese padrón de Morena, luego levantar las encuestas que pusieron a los candidatos. Entonces imagínate lo poderoso, porque él podía poner candidatos y además de que tenía superdelegados, y casi todos los superdelegados fueron candidatos. Este es el personaje, pero nada más lo quiero ubicar para que comprendamos que él es de este grupo de los que llamamos puros, de los originales, de los que ayudaron a crear Morena y a arropar a esta izquierda nueva que estaban anhelando ellos hacer, lejana al PRD de los chuchos traidores. Él es él. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la Ciudad de México, ni modo que Mario Delgado con Marcelo Ebrard y Monreal, porque esa es la otra gran alianza, se encargarán de la elección de la Ciudad de México. Entonces, no fue así. Quien estaba a cargo de que se conocieran los programas sociales, porque además es dueño de cada una de las becas, Julio. Digo esto todavía en presente porque él fue el que gestó a esta superestructura de apoyos económicos que se cuentan en miles de millones, que van desde la ayuda a los discapacitados, a los adultos mayores, las becas Benito Juárez, ninis, todo lo que tú quieras decir que ha sido el apoyo monetario, clientelar del gobierno de Andrés Manuel, lo gestó justamente este señor, este personaje, cercano a Claudia Sheinbaum. Y entonces ahí se va a ayudar a la estructura electoral para ganar la Ciudad de México. Se sentaron en sus laureles. Él le dice a Claudia, me encanta, parece que yo estuve en la conversación, pero bueno, eso es lo que uno reportea. Él le dice a Claudia, oye, ¿y cómo le vamos a hacer? Pues muy fácil, mira, yo quiero nombrar casi para que se haga cargo de las elecciones a otra personaje que también es otra perdedora que no hizo bien su trabajo, Citlali Hernández, que claro que queremos mucho. El problema es que son muy buenos ideológicamente, muy buenos de izquierda, comprenden hacia dónde quieren llevar al movimiento, pero son unos pésimos ejecutivos y no se puede vivir sin ser práctico. Andrés Manuel López Obrador es completamente práctico, más que de izquierda, eso sí ya lo sabemos, porque así que le gusten los abortos, pues no, ¿verdad? Entonces, ahí hay un primer enojo del presidente. Dejaron ir el bastión simbólico. Y Andrés Manuel López Obrador viene de la vieja política, donde la forma es fondo, y simbólicamente esa derrota es tremenda. Yo creo que eso no lo hizo feliz. La otra cosa que no lo hizo feliz es que efectivamente, como corre otra versión, pues el súper Gabriel García, o como se llame, Hernández, ya no me sé todos los apellidos que tiene, pues sí se hizo de un coto de poder, de nombrar, de poner, de actuar como se actuó en el caso del otro superdelegado de Amílcar Sandoval, el hermano de la Pablo, secretaria de la Función Pública, ya no secretaria, sino ya defenestrada, corrida y expulsada. Y yo creo que eso no le gusta a Andrés Manuel, porque el presidente dice, nosotros no somos como ellos. Y desde esa oficina siempre actuaron como ellos, con toda la cartera, con todo lo clientelar, con todo este ejército de, ¿cómo les llaman? Tú siempre te sabes el nombre. Servidores de la nación. Exacto, los miles de servidores de la nación que tenían que estar para entregar becas, para entregar recursos, y en realidad de pronto actuaban para hacer proselitismo. De hecho, crearon muchísimos problemas en muchos de los nombramientos de candidatos a gobernador e hicieron muchísimo ruido, Julio. Estructuras completas de estos siervos de la nación se fueron a apoyar a candidatos del PRI, PAN, PRD. Lo cual es tremendo, ahí donde no salieron electos los candidatos que quería don Gabriel. Entonces, ahí hay también un reclamo presidencial en la forma patrimonial y tan priista en la que asumió el control de los programas sociales. Y luego, este es mi último tercer punto que yo creo que es bien interesante. Ante este enojo y este fracaso,
Lo importante y lo que hay que decir es, entonces, ¿quién llega en su lugar? Bueno, pues una persona de mucha confianza de Andrés Manuel López Obrador, porque llega un señor que se llama Carlos, pero Carlos que Torres. se apoda Andrés Manuelito, se apoda Andy. Andy, hijo de Andrés Manuel, porque es el amigo de la infancia, y puede representar todo esto que de alguna manera ya estaban haciendo los hijos de Andrés Manuel López Obrador, no el enamorado que anda por allá viajando y besuqueándose. No, pero Andy sí ha estado haciendo política en la Ciudad de México y en el Estado de México. Entonces yo creo que fue ya estuvo, por aquí va a venir el asunto, y yo sí creo que aunque en los cariños y en el corazón de Andrés Manuel López Obrador está presente Claudia Sheinbaum, porque la respeta, porque de hecho, fíjate, cuando cometió los errores con los siervos de la nación, Gabriel García, no sé si ustedes recuerdan, para que vean que tenía muchos errores y tenía muchos motivos por el cual ser corrido, no nada más por lo electoral, pero ya sabemos que Andrés Manuel nada más te corre si funcionas mal electoralmente. Cuando fue la vacunación, ¿se acuerdan ustedes cuando se cayó el sistema de la manera más terrible, desorganizada, y que estuvimos días y días y no podías inscribir a una sola persona con la CURP? Pues tiene nombre y apellido, era la oficina de don Gabriel. ¿Se acuerdan ustedes cuando empezó la vacunación en la Ciudad de México, que fue un caos, colas, cosas terribles, escuelas de 1 centímetro, y que llegaban los siervos de la nación con chalecos, que incluso a mí me tocó reportearlo, y casi que te querían dar desapes en la nariz, tapar la cara, fotografiar a los vacunados, sentirte intimidado, 20,000 chalecos, que eran realmente, era como tener a un presidente de casilla en algo que no era electoral, eran los siervos de la nación. ¿Y qué es lo que pasó? Que Claudia Sheinbaum, que sí tiene esta cercanía con Andrés Manuel, le dijo, oye, no, quítamelos, y los quitaron, y así es como los fueron sacudiendo de muchos estados y permitiendo que los gobernadores pudieran de alguna manera administrar con gente más capacitada el proceso de vacunación. Entonces, espero haber sido más breve de lo que suelo ser y que quedara muy clara mi postura histérica al respecto de esto. Ya. Muy bien, gracias, Carolina. Adriana, pues vamos a pasar tu intervención para el próximo programa, porque ya todo el tiempo se lo llevó Carolina. No te creas, hombre, no te creas. Adriana Buentello. Adriana, otro tema interesante de estos días, de estos momentos, es el hecho de la propuesta para la consulta para esclarecer conductas de exservidores públicos, y eso será el 1 de agosto. Mario Delgado ha acusado al INE de que está obstaculizando esa consulta, y a su vez el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dice que no, que pese a que no tienen los recursos, porque no les autorizaron los recursos que solicitaron para esta consulta, que van a entregar buenos resultados y que la consulta va a salir bien. ¿Qué opinas sobre todo este merequetengue, Adriana Buentello? Veo que están nuevamente enfrascados, por una parte también el propio presidente que hoy se pronunció también al respecto, Morena y el INE. Creo que hay un tema muy delicado en el que no podremos creo que estar satisfechos de ninguna parte. Me parece muy difícil, para empezar, este ejercicio hecho fuera digamos, de manera independiente de las elecciones, o sea que es un ejercicio que pues todo el mundo coincidía y que además constitucionalmente estaban las condiciones para que fuera el mismo día de las elecciones. Me parece que no va a salir bien, no tiene, digamos, todas las herramientas para salir bien. Tenemos un instituto electoral que además ha estado quejándose de manera constante en este tema, sobre todo de esta consulta, que no tiene los recursos necesarios. El día de ayer el propio Lorenzo Córdoba en un video volvió, en un video además institucional, menciona que los 3 poderes le negaron esos recursos, pero que a pesar de eso está en las condiciones para llevarse a cabo esa consulta. A mí me parece muy difícil de creer que realmente se va a lograr, por un lado, realmente llevarse a cabo como debiera hacerse una consulta de esta naturaleza, pero por el otro también lo que veo que hay en la discusión es la manera de publicitar incluso la consulta ciudadana, que evidentemente el INE, por no ser un ejercicio al que le esté
que esté interesado en darle esa difusión, aunque sabemos que es hasta el 12 de julio cuando se le puede dar esta difusión, no va a echar, digamos, todos sus recursos o no le va a poner muchas ganas, ¿no? Como se dice coloquialmente. Ahora, pues quien está también criticando es el Partido del Trabajo. El diputado Gerardo Fernández Noroña también ha hecho declaraciones muy fuertes en ese sentido, pues dice que están saboteando la consulta, pero además quiere que diga, que explique en el Congreso pues por qué asegura que no se van a poder, o que diga por qué no pretende instalar el 100% de las casillas cuando es un órgano, dice, responsable para hacerlo y tener el dinero para ello. Vamos a ver este tipo de desacuerdos o desavenencias en los próximos días y en un ejercicio que me parece interesante socialmente, pero que pues no, ahora sí que penal o judicialmente realmente no veo que llegue a ningún buen puerto, pero pues lo que vemos de momento pues es una crispación más entre el órgano electoral y pues el gobierno que está en turno, Julio. Bien, gracias, Adriana. Sobre este tema, Carolina Rocha, ¿cómo ves el tema de la consulta del INE y sus insuficiencias presupuestales? ¿A dónde irá a parar esta primera consulta popular establecida conforme a un marco constitucional? Por favor, Carolina. Oye, no, es que pobre INE, Julio. Ay, vive en la pobreza extrema. Tú sabes lo que es no poder viajar a Europa porque hubo pandemia. Ay, no poder ir a hacer observaciones electorales al otro lado del mundo, no ir a los restaurantes que les gusta. Oye, si se sostienen el sueldo es nada más por principio, no porque les guste ganar bien. Pobre INE, de que le falta lana, le falta lana. No. Está INE franciscano. Son franciscanos, exacto. O más bien, ¿cuál sería el ala de la iglesia que así de pronto son? Onésimos. Sería Onésimo Cepeda de la política. El INE. Pero bueno, más allá de su miseria, que nos lastima profundamente, mira, no es como que no pudieran hacer una consulta. Es decir, ahí hay un argumento. Pero también uno de pronto debe, te digo, respirar, expirar y decir, a ver, ¿cuánto me angustio a mí y a 30 millones de mexicanos saber si queremos que se enjuicie a presidentes que cometieron delitos? Pues la verdad no me angustia nada, Julio, porque si cometieron delitos, para eso está la ley. A menos que yo sea una idiota, o sea, no comprendo. ¿Para qué hay leyes? Para que se cumplan. ¿Me vas a preguntar a mí cada vez que quieren que se cumpla la ley? Es decir, por encuesta, cuando me para un policía, yo voy a tener el derecho de bajarme, gritar, frenar un semáforo y decir, por favor, gente, díganme, levanten la mano y opinen. ¿Ustedes creen que si estoy en doble fila merezco un castigo? Preguntémosle al policía. La ley no está a consulta, yo ahí insisto. Esa consulta me parece una locura. Y dos, Morena, oye, es un partido con una inteligencia para conocer el sentimiento popular. Todos sus candidatos los definieron por una encuesta. Eso no cuesta mucho dinero. Y mira, Morena, que son realmente los que quieren la consulta con todas sus ganas, confían pero ciegamente en las encuestas. ¿Tú me dirías que no confían en ellas después de que definieron así a todos sus candidatos? Claro, y además sin costo. ¿Fue validada? Además sin costo, porque no hay constancia de que se haya erogado oficialmente un centavo para ningún pago de encuestadoras. Para ninguno, ni siquiera está en el INE, porque ellos tienen el mejor método, Julio. Por eso hay que confiar en ellos. Mira, le hacen. Para abuela. Y yo tengo la impresión que, mira, Salinas es el más odiado. Espérame, Calderón va en el número 2, mendigo. Luego. Peña, es de Peña. Peña, pinche ratero, perdón por la expresión, yo no le dije. Lo de ratero. Luego, el traidor a la democracia, Fox. Santo Remedio, bueno, Cedillo. Sí. Sacó de la crisis al país, pero se portó mal con el zapatismo, quién sabe, pero ya no son mis amigos tampoco los zapatistas. O sea, de verdad, Julio, sí hay muchas cosas muy importantes y estas
con el simple dedo, más viendo la calidad de la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que siento honestamente? Que Morena y el INE enfrascándose, más bien, el INE es muy menso, se enfrasca en los pleitos que Morena quiere, porque lo que necesita es movilizar a la gente para que al menos haga acto de presencia en una encuesta que no es encuesta, o en una consulta que ni siquiera es consulta, que todo el mundo ya sabemos que no tiene ninguna validez jurídica, que no va a ligar ni siquiera a que se tenga que investigar, no obliga a la fiscalía a nada. Es decir, necesitan que exista la participación, porque si no va a ser un fracaso, ya olvídate de Morena, del presidente, que ha sido el principal promotor. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues juegan a la que siempre ha jugado Morena y el presidente, que tiene una habilidad política brutal. Necesita resistencias que le ayuden a mantenerse en una defensiva, y que entonces todas las huestes que están a su alrededor decidan que hay que apoyarlo, y si apoyarlo es ir un domingo a desperdiciar tu vida y hacerle así, gastar tu dinero sin que te pregunten, pues lo hacemos. Bien, Carolina, gracias. Adriana Buentello, aunque ya algo tocaste en anteriores intervenciones de esta mesa, pero ¿cómo ves no solo la salida de Florencia Serrano, que ya hablaste algo sobre ello, Florencia Serranía, sino además el hecho de que pues no se sabe cuál es el curso de la acción judicial, civil o administrativa para establecer responsabilidades, y si acaso la propia señora Serranía está en esa tesitura. Y luego hay cosas que resultan de unas similitudes que impactan: el hecho del derrumbe de un edificio en Miami, y algo que lo empata o que hace recordar también lo que sucede con este tramo de la línea 12. ¿Qué opinas sobre estos temas, Adriana? Julio, lamentablemente cuando hablamos de pues construcciones, cuando son inmuebles y hay muchas responsabilidades involucradas, a mí me parece, por ejemplo, que en el caso de por una parte, destacar que la relación de Carlos Slim con el presidente, pues creo que pues se ha mantenido, digamos, estable, o él presume en buenas condiciones, pese incluso lo del tema del aeropuerto, porque además pues tiene pues no nada más ese negocio, la verdad muchos intereses en todo el país, y con muchísimos negocios en todo el mundo, particularmente pues Latinoamérica o en América. Pero lo interesante aquí, por ejemplo, en la reunión que se dio con Claudia Sheinbaum, con Carlos Slim y con el presidente, es que a mí me parece que de alguna manera, pues con el primer informe o en la fase primaria, digamos, de este informe del peritaje, es una especie pues me parece como una cuestión confesa por parte, por lo menos, del empresario, como una responsabilidad que me parece que es pues inherente a estas cuestiones pues políticas también. Y pues la pronta o la rápida, digamos, disposición de vamos a rehabilitar todo, vamos a verificar toda la línea, y Carlos Slim va a pagar, y no, como que me parece que incluso tener por la responsabilidad inmediata al día de hoy, pues es de Claudia Sheinbaum, de la jefa de gobierno capitalina, y creo que fue una manera de buscar cómo resolver en lo inmediato las cosas. Pero con la comparación me parece interesante pues ver que estamos como ciudadanos en general en el mundo pues sujetos también a una especie de pues la corrupción, hasta qué niveles llega, que pues de nuestra vida depende, ¿no? De qué cadena, en este caso de la industria de la construcción, sea adecuada, o sea, de que nuestras casas no se caigan, ¿no? Había escuchado un primer acercamiento con un especialista en una cadena de Estados Unidos, que decía que el salitre que había aflojado los no sé qué cosas del edificio, pues imagínense pues cuántos departamentos, cuántas edificaciones hay en todo el mundo, pues en esas condiciones. Yo creo que las responsabilidades humanas aquí sí son, me parecen muy obvias, porque además
porque además fue también un comentario que me hizo hace algunas horas Carolina, pues ya había varias denuncias, ¿no? Varias denuncias en estas edificaciones. Ahora creo que esto conviene tomar la experiencia aquí sobre todo en estos edificios, porque si recordamos en el 2017, cuántos complejos, cuántos edificios, además de los que se cayeron, pero quedaron en malas condiciones, inhabitables. Pues este cártel inmobiliario aquí en la Ciudad de México, y todos sabemos con nombres y apellidos, todo el grupo de Mancera que impulsó este boom inmobiliario y que no cumplía con esas características. Hay todavía aquí en la Ciudad de México muchas denuncias de edificios que no quedaron bien o de que están mal construidos, y creo que ahorita es uno de los focos rojos que deberían de estar atendiéndose. Sé que la jefa de gobierno ha hecho muchas gestiones todavía, César Cravioto, ¿verdad? No voy a yo estar confundiendo de nombre, sí, al frente de este tema de la reconstrucción, pero el que si la gente está denunciando, se le ponga atención, porque también, como tú lo has señalado, Julio, el tema de la línea 12 del metro, ya habían, pues muchos años atrás, se habían denunciado todas las irregularidades, hay imágenes, ¿no? Creo que las similitudes son en muchos casos, pues un tema también de la responsabilidad humana, ¿no? Y la corrupción, por supuesto. Claro. Adriana, gracias. Carolina Rocha, ya son las 2 de la tarde con 54 minutos. El tiempo se nos ha ido de volada, así es que estamos ya en la parte final. ¿Qué opinas de este tema de Serranía, de Florencia Serranía, de su salida del metro? Y en particular, Carolina, ¿qué similitudes o qué moraleja ves tú de hechos como el de esta caída de un edificio de departamentos en Miami y lo que corresponde a la línea 12 del metro? Yo creo que la moraleja está por venir, Julio. ¿Qué es lo que se va a determinar? Y ¿qué es lo que se va a determinar? ¿A quiénes van a responsabilizar? ¿Y qué decisiones van a tomar tras de ello? Y te hago el símil de los dos casos. Se cayó una torre mal construida donde habían antecedentes. Y cuando digo se cayó, hasta me estoy equivocando en el término, porque estoy hablando como nosotros los mexicanos. Ay, se desplomó el metro. Ay, se hizo un socavón y desaparecieron ahí 2 personas en el Express, ¿no? Ay, se incendió el ABC. No. Ay, se devaluó el peso. No, no se devaluó el peso. Un imbécil va y lo devalúa. Alguien construyó mal esa línea y se desplomó. Es decir, siempre hay un responsable. Lo interesante va a ser nuestra búsqueda de responsables y la forma en la que nos encubrimos políticamente a administraciones de antes versus cómo lo hará Estados Unidos y cómo hace que se aplique la ley. Luego 2, ¿cómo hace responsables a los que construyen? Y por eso es lo interesante, o sea, me decía ayer mi papá de broma, y fue cuando conecté los temas, oye, es que esa torre de Miami la construyó Slim, porque sí. La línea 12 es una línea que está perfectamente mal construida, y no nada más en el tramo alto, Julio. Si uno empieza a buscar notas de prensa desde hace varios años, una de las gran denuncias que tiene espantados a quienes saben hacer metros en el mundo es que la parte subterránea, que es tierra, la tierra, tú sabes, tiende a hundirse, no tiene cubierta de concreto, Julio. ¿Sabes lo que es eso? Eso se va a desplomar con el agua, con las filtraciones, se hunde. Ese metro ya está más hundido, esa vía ya está más fregada. Y por ahí viene el asunto. Si están dañadas las estructuras del edificio que se cayó y el edificio vecino, que está grande como es, con puros departamentos de gente muy millonaria, no de escasos en Miami, ¿lo van a tirar? Probablemente sí. Si está dañado, probablemente sí, Julio. Aquí, después de ver que Slim se reúne con el presidente y de alguna manera está cobijado, y con la jefa de gobierno, y además dicen que ahora quien va a tratar ese tema es el presidente. Entonces le van a exigir que reconstruya de pi a pa, es decir, que recubra de concreto donde no hay, que ese tramo alto que está mal hecho lo tienen que volver a hacer. ¿Van a volver a hacer la línea 12 del metro o no? ¿O la van a tumbar? ¿O la van a convertir en un parque elevado tan bonito como en Brooklyn, donde ya no sirven las vías que tenían, ¿te acuerdas?, para cruzar de justamente trenes, metro y demás? Y entonces lo convierten en una onda buena, bien padre, para corredores, para pasear perros.
¿Qué solución van a dar? Y yo creo que la última, que es bien interesante, porque yo creo que por eso hay tanto hermetismo en lo que pasó. Construyó Slim, sí, pero construyó de la mano junto a un jefe de gobierno que en ese momento era Marcelo Ebrard. Y Marcelo Ebrard adelantó la apertura de esa línea, todos lo sabemos. Lo inauguraron hasta con foquitos, ¿no se acuerdan ustedes el escándalo que se hizo? Que ni siquiera eran los faros reales de adentro del túnel, que le pusieron pinches focos para que pareciera que iba bien ese metro, porque no estaba listo. Para que Slim, que lleva construyendo y que lleva en el negocio tanto tiempo, decidiera que podía adelantar plazos, que podía hacer eso, que etcétera, etcétera, ¿le habrá dado a firmar algo a Marcelo Ebrard? ¿Qué habrá firmado? Porque estamos ante ese dilema. Los dos candidatos muy fuertes hacia el 2024 van a salir salpicados de este fenómeno del metro. Y ya por último, la salida de Serranía. Bueno, aparte de que se escondió debajo de una piedra, ¿verdad? Porque es la directora de metro que ha tenido más incidentes, con más muertos que al menos yo recuerde desde que tengo uso de razón. También, si ibas a hacer las cosas bien, necesitabas primero un dictamen. Y yo creo que esos son los plazos que se esperaron. Ahora hay que ver qué es lo que ocurre después, y al menos nombraron una persona que experimentada sí es. Ahora veamos si deja abierta esa línea y qué pasos siguen, porque eso es lo único importante, qué pasos van a seguir. Y ya, me pasé. No, está bien. Son ya las 2 de la tarde con 59 minutos, virtualmente las 3 de la tarde, así es que solo me queda agradecer, Adriana Buentello, tu participación en esta mesa, a reserva del comentario final que quieras hacer sobre el tema que tú desees, pero en general, gracias por esta participación, Adriana. Gracias, Julio. Caro, un beso. Muchas gracias. A ti, al contrario, Carolina, gracias por tu participación de este lunes 28 de junio, a reserva de lo que quieras decir en esta parte final, pero por nuestra parte, muchas gracias, Carolina. Muchísimas gracias, Julio, Adri, y nos vemos en 8 días, ojalá, también con Elisa, y siempre es un placer estar en la mesa de las mosqueteras, porque yo me río mucho y hablo de más. Ya cállenme. Ya cállenme. Muy bien, Carolina, muchas gracias, Adriana, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, hasta luego.